Voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte. Estamos en el 6º día de actividades, transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Soy Paloma Cumplido, esto es Elementos, emisión nocturna, con un día muy intenso en la feria. Se abrió al público desde las 9 de la mañana y bueno, como bien saben, se dieron cita centenares de personas y de jóvenes y tenemos mucho para compartir con ustedes. Adrián Peña, ¿cómo estás? Buenas noches, Paloma, qué gusto saludarte en esta emisión y qué gusto también que ustedes nos acompañen a cerrar un día más de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y como bien lo mencionas, como en todos los programas, tenemos invitados muy interesantes y mucha información de lo ocurrido durante el día. ¿Y qué les parece si iniciamos con la información? Como ocurre desde hace un par de ediciones, la presencia de los booktubers en FIL Guadalajara es muy interesante. Con una transmisión en vivo dirigida por los premiados, jóvenes lectores que dirigen sus propios canales, cuentan reseñas de los libros y se empatan con sus similares por los problemas, retos, alegría y pasión de su etapa. Somos lectores, somos booktubers, que en 2007 convocó a lectores residentes en México a realizar videoreseñas de autores nacidos en la región de Iberoamérica en el marco de la FIL. El escritor David Lozano Garbala, junto a los booktubers Clara Cuevas y Alexis Ayala, quienes integraron un comité de especialistas en literatura, comunicación y redes sociales para elegir a los ganadores de este año, dirigieron la sesión sin protocolos y en amena charla juvenil para reconocer a los 5 triunfadores. La potosina Alaide Morán fue una de las ganadoras con su reseña del libro Memorias del Más Allá para vivir en el Más Acá, de la escritora Mariana García Luna. No, es que no sé qué libro elegir para el concurso de los booktubers. Sí, el que organiza la FIL de Guadalajara. Sí me animé, ya sabes, la tercera es la vencida. La cachanilla de 17 años, Andrea Sofía Gómez Sánchez, habló de Diario de un Ostión, de la autora mexicana Flor Aguilera García. Para el nacido en el Estado de México, Diego Méndez, quien tiene en su canal Leyendo de Cabeza a casi 5,000 seguidores, con Adiós a Dylan, del escritor Alejandro Carrillo, encontró una nueva forma de fusionar la música y las letras. Gigi Jacopelo Hortal, una sureña radicada en Michoacán, encontró en las letras una respuesta a la violencia social de nuestros días. El sinaloense Misraín Guerrero, quien se reencontró con los libros en Guadalajara, los cuales comenta en su canal Sobre Líneas, cerró la ronda de ganadores con su reseña sobre Corazonadas de Benito Taibo. Con imágenes de Israel Carvajal, Pati Peña, C7 FIL. Llegó a una edad, ¿sabes? Y en su viaje habla con los muertos. Y como les anunciamos, recibimos el día de hoy a invitados a nuestro set. Damos la bienvenida a Claudia Gabriela Nájera para hablarnos de la publicación, pero no imposible, es Bitácora de la transformación de una biblioteca escolar y su entorno. Claudia, gracias por visitarnos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y estábamos justo platicando de cómo va tu experiencia, Phil, y dices que has estado disfrutándolo y en varias actividades, ¿verdad? Sí, vine a dar conferencia, a dar taller, estoy de cuentacuentos. Qué lindo. Pues para platicar un poco de este libro que me decías, bueno, tiene ya algún tiempo, sin embargo, la vigencia es innegable, es un verdadero tesoro de una experiencia donde, justo como lo dices, una bitácora, tal cual como un diario, día a día, compartiendo la experiencia de cómo fuiste transformando un espacio, a convertir esta biblioteca escolar en un lugar en donde los niños se pudieron apropiar de él, ¿no? Pues sí, es la bitácora de mi día a día en esa escuela y a mí me gusta mucho escribir, entonces me desahogaba mucho haciendo el relato de lo que pasaba, tanto lo bueno como lo malo, y la verdad yo nunca pensé que se fuera a convertir en un libro, porque esos textos se fueron haciendo cada semana y de pronto hubo gente que los intercambiaba, llegaron a manos de un editor y ya el editor dijo vamos a juntarlos para hacerse un libro. Qué lindo. Sí. Qué bueno que hubo la oportunidad de que compartieras esta experiencia, porque también mucho se ha comentado sobre el libro y sobre esta polémica de la promoción de la lectura a través de estrategias que a veces parecen un poco contradictorias. Sin embargo, la lectura de esta bitácora es ya placentera, ¿no? Entonces, como que realmente logra esta labor de invitar a leer disfrutando de tus palabras.
No, pues sí, en realidad es un panorama muy amplio el del fomento a la lectura, pero lo que yo trato de retratar en esos relatos es no solo el fomento a la lectura, sino la instalación y desarrollo de lo que es una biblioteca escolar, que incluye fomento a la lectura, formación de usuarios, desarrollo de la colección. Sí, Claro. todo el panorama completo. Todos los aspectos que implican, ¿no? Y leía también algunas páginas donde compartes que, pues claro que es un espacio, una biblioteca tal cual, pero que también se convertía en un lugar especial para los niños conforme se iban apropiando de él, a veces solo para estar en silencio, para acercarse a ti, para compartir. Entonces, como que fue cobrando vida de una manera medio inesperada también. Sí, resultó un lugar muy hospitalario para los chicos que querían estar ahí. Incluso hay experiencias de alumnos que pedían permiso para salir al baño o a tomar agua y llegaban a la biblioteca y ahí se querían quedar. Ya sabían dónde encontrarlos, ¿no? A los que estaban dados a la fuga. Sí. Y también tu experiencia como bibliotecaria, como esta figura que pues les guía, les orienta en torno a lo que están buscando, lo que necesitan en su lectura, pero también en un acompañamiento, ¿no? Sí, Ya también personal, pues. de pronto la lectura es un acto solitario, sí, es una relación personal entre el lector y el texto, pero ahí tenía la posibilidad de compartir con otros y de sentir la compañía de la bibliotecaria, que les orientaba y les animaba a leer cada vez textos más difíciles para ellos. Muy Sí, bien. y les escuchaba también lo que ellos querían comentar después de haber leído. Y esa retroalimentación pues es parte de lo que se puede disfrutar en este libro, ¿no? Un poco de esas experiencias. Así es. Sí. Y en la conferencia que compartiste el pasado lunes, ¿nos quieres hablar un poco de lo que estuviste platicando? Estuvimos hablando precisamente de lo que implica desarrollar una biblioteca en las escuelas, principalmente de educación pública, enfrentando muchos retos, muchas vicisitudes, muchas carencias, porque a veces solamente tenemos libro pero no tenemos espacio, o tenemos el espacio pero no tenemos materiales. Y yo compartía con los promotores de lectura y bibliotecarios que a pesar de todas esas adversidades siempre es posible. Pareciera que es imposible, pero siempre hay maneras sí, de ahí el llegar. título, imagino, ¿no? Exacto, Pero no imposible. pero no imposible. Y aquí hay un registro de cómo se hizo posible, ¿no? A través de una experiencia muy puntual. Así es. Sí. Y además estás trabajando como cuentacuentos, entonces hay varias facetas tuyas. Sí, bueno, es que parte de los servicios bibliotecarios es la lectura en voz alta o la hora del cuento. Entonces, a mí me ha gustado mucho desarrollarme en ese ámbito de narrar historias o leer cuentos para los chicos y para los adultos también. De pronto hay adultos que también me dicen, no, otro, queremos otro. Claro, ya se quedan picados, ¿no? A todos tenemos un niño adentro también, además. Así ¿A es. quién no nos gusta que nos cuenten una historia? Claudia, pues muchas felicidades por esta publicación y por la continuidad que ha tenido y que sigas trabajando en la promoción y el fomento a la lectura desde pues nuevos panoramas también. No, pues muchísimas gracias por la invitación, por el privilegio de estar aquí en la FIL compartiendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con más en Elementos. Hace 100 años, en Berlín, el físico Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad general en Berlín, un trabajo de investigación en el que experimentó con todos los posibles errores y variables, hasta perfeccionarla. Dicha presentación cimentó un avance acelerado en esta disciplina, visiones que aún impactan en la Academia de la Física, dijo Luis Miguel Rodríguez, coordinador general del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, ATEI. Dado el último premio Nobel que se ha otorgado este año 2017 a 3 investigadores norteamericanos por haber afinado el oído para encontrar las famosas ondas gravitacionales que él predijo muchísimo tiempo antes. El profesor en física Janos Gottfried habló acerca del contexto en el que Einstein concluyó la fórmula ahora imprescindible, E igual a mc². 1905 se llama el año milagroso. Fue un milagro lo que un hombre joven de 26 años de edad, que no estaba trabajando en la universidad porque él no podía conseguir un trabajo, un empleo en la universidad, empleado de tiempo completo como en una oficina de patentes,
a un pequeño niño sentado en su laboratorio cuando llega a casa. Todo lo que hace, él lo hace en su tiempo libre. Este joven, en un año, en realidad, él resolvió todos los problemas que la física clásica no había podido explicar. Había una crisis y aquí llegó él. Gracias a este descubrimiento se pudieron crear reactores nucleares y la bomba atómica, así como también se sentaron las bases de la física estadística y la mecánica cuántica, fórmula que Gottfried explicó brevemente. E igual a mc al cuadrado. M es masa, c es velocidad de la luz, E es energía, c es un número enorme, c al cuadrado es aún un número mayor. Entonces, esto les dice que una pequeña cantidad de masa bajo ciertas circunstancias puede convertirse en una enorme cantidad de energía que hasta puede destruir una ciudad, tal como ya ocurrió en 2 ocasiones. Einstein apoyó la planeación y creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 5 años antes de su muerte escribió en su testamento que todos sus bienes intelectuales serían transferidos a esta universidad, pues creía firmemente que el pueblo judío necesitaba una universidad antes que un Estado. Con imágenes de José Luis García para C7 Fil, Gloria González. Estamos transmitiendo desde el pasillo WM en el área internacional de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si ustedes visitan la feria, les invitamos a pasar a saludarnos. Tenemos algunos obsequios para ustedes y también a quienes nos ven y nos escuchan, estén en contacto con nosotros a través de redes sociales, @Elementos C7 Twitter, programa Elementos Facebook, @C7 Jalisco. Tenemos actualizaciones, pequeños fragmentos de las entrevistas y por supuesto obsequios para nuestra audiencia. Es momento de una breve pausa y lo dejamos con la siguiente información. El beisbolista Edgar González, integrante de los Charros de Jalisco y originario de San Diego, California, tras varios años practicando este deporte, se animó a realizar su primer libro, Desde el Diamante, un texto donde relaciona el ámbito deportivo y empresarial. Edgar detalló: un amigo de mi padre me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro del béisbol que lo pueda yo relacionar a los negocios? Y así empezó la idea, pero después se volvió en un libro que no es tanto para eso. Bueno, sí se pueden usar las anécdotas que cuento para cualquier cosa, pero en lo personal se me hizo como que el giro se lo di más para los jóvenes aspirantes en cualquier deporte, no nomás en el béisbol. El libro narra diferentes anécdotas que el beisbolista fue creando en sus diferentes temporadas y cómo veía que los empresarios llevaban a cabo cada una. Edgar dijo que aunque no se considera un escritor nato, realizó el libro de una manera sencilla para que la gente pueda leerlo. Muchas historias, son 27 historias diferentes, 27, el número 27 fue porque hay 27 outs en el béisbol y como hay 27 outs dije pues 27 anécdotas. Donde anécdotas que yo cuento historias y las relaciono después de contar la historia a la vida y son historias muy cortitas, la verdad, está bien fácil de leer. Mucha gente que lo lee me dice lo leo en un día. Yo no soy escritor, yo no soy nada de eso, pero empecé a escribir mis ideas, alguien me lo modificó para que se vea, para que lo puedan leer bien y de ahí surgió la idea y la verdad que la gente me ha dicho que es fácil de leer y es algo inspiracional. Dentro de la presentación del libro, Edgar aprovechó también para acercarse con los jóvenes y niños aficionados de los Charros para tomarse una foto con ellos y firmarles un autógrafo. Esto se llevó a cabo en el stand de los Charros de Jalisco en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Estas son imágenes de David Hernández, Claudia Padilla, C7 Fil. Señorita, Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Oral no te hizo Dios, la cuna del requiebro y del sotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde
Más de C7 Film transmitiendo totalmente en vivo desde Expo Guadalajara, concluyendo el 6º día de actividades y tenemos más entrevistas. Me da mucho gusto recibir y saludar a la chef mexicana Alondra Maldonado y vamos a platicar de sabores de Nayarit. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por tu espacio y es un placer realmente estar aquí contigo. Y un placer para nosotros también conocer este proyecto que, bueno, nos vas a platicar cómo es que surge la idea, que fue de una manera muy curiosa, ¿no? Tú eres de Nayarit, vivías en Argentina y esto de cierta manera te llevó a redescubrir y a revalorar tu gastronomía. Es que es muy curioso, ¿no? Cómo cuando vives lo cotidiano, es parte de la vida cotidiana, es lo que comes todos los días y nunca lo piensas como extraordinario, como, ¿no? Entonces me voy a vivir a Argentina, porque mi ex marido es argentino, y me empecé a reunir con mujeres mexicanas casadas con argentinos. Un buen santo día hacemos una reunión donde cada quien tiene que llevar su propio guiso, ¿no? Imagínate, yo iba realmente apabullada por los moles poblanos y la de Yucatán y los oaxaqueños. Y yo llegué así con un súper sencillo ceviche de camarón seco, que además el camarón seco me lo encontré en el barrio chino. Y llegué y tenía tostadas de Nayarit, que alguien por ahí me había llevado. Llevé eso. Bueno, la sorpresa fue de que todo el mundo empezó de, ¿quién trajo esto? Alondra. ¿De dónde eres, Alondra? De Nayarit. ¿Dónde queda Nayarit, no? O sea, como esta historia de que me di cuenta realmente que la cocina de mi estado era desconocida, pero que cuando la probaban, incluso con esta sencillez, realmente cautivaba, ¿no? Creo que de inmediato asociamos la comida mexicana con Jalisco, ¿no? Es lo primero que se nos viene a la mente. Y me platicabas que si bien en Nayarit los ingredientes no son muy variados, sí es siempre un sabor muy característico y muy intenso en cada uno de sus platillos. Fíjate que acabo de dar un curso en la Maestría de Cocinas de México en Tijuana y la conclusión a la que llegó el grupo de esta maestría fue la cocina nayarita es pocos ingredientes y muy intensos, les digo verdad, o sea, yo llegué a esa misma conclusión. En realidad tenemos, por ejemplo, muy pocos chiles que usamos, el chile guajillo, tenemos chile ancho o chile chilacate, como decimos nosotros, chile cola de rata, y con eso los mezclas de manera diferente y en verdad, créemelo, que son sabores súper intensos y que pueden ir desde un caldo de camarón hasta el mole de la sierra, ¿no? Y esa es la maravilla para mí ese es como el patrimonio nayarita, ¿no? O el legado nayarita, esta explosión de sabores con tan pocos ingredientes y que además cómo se van tejiendo con historias, con geografía, con costumbres, ¿no? Y además de rendirle tributo a la cocina nayarita, pues esto se convierte hasta en un estudio antropológico, ¿no? El proceso que llevaste para poder plasmar esto en un libro, pues fue todo un recorrido y un viaje geográfico y de sabores. Sí, porque no son las recetas de Alondra, es las recetas tradicionales. Entonces, Nayarit tiene 20 municipios, recorrí todos los 20 municipios, viajé durante 9 meses y me subí en la corrida, ¿no? Para poder llegar a la sierra con la gallina por acá y el puerco por acá, ¿no? Me fui a pescar con los pescadores porque me dijeron que el mejor ceviche era el de alta mar. Entonces ahí voy con ellos, lo quiero probar. Después me entró como esta curiosidad de a ver cuál es la diferencia de la panela y el queso fresco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de elaboración? Bueno, terminé ordeñando vacas, terminé realmente atestiguando el proceso de cómo se hace el queso, cómo se hace la panela y además cuál es la diferencia de un queso seco y de un queso fresco en su elaboración. Y son cosas que nunca las pensamos y que además ahora es muy triste cómo nos orgullecemos de comer comida rápida y decimos somos tan modernos que no cocinamos y vamos perdiendo esa tradición que hay que decir que la cocina mexicana es patrimonio cultural y material de la humanidad. O sea, tenemos en nuestras casas un patrimonio cultural que estamos perdiendo. Y es ahí donde entra como la escritura, es ahí donde entra la preservación, el rescate, la salvaguarda de este patrimonio inmaterial, ¿no? Que es la gastronomía. Tradición que estás intentando revivir y preservar a través de esta publicación, que también me gustaría preguntarte cómo te sientes de representar la gastronomía de tu tierra
a nivel internacional porque ha sido reconocido en 2 ocasiones en encuentros muy importantes literarios, ¿no? Y además está la versión en inglés. Pues imagínate la sensación de que cuando te preguntan incluso en tu país de dónde eres, de Nayarit, y que dicen dónde está, de pronto encontrarte en China ante un público de 250 países y que el libro Sabores de Nayarit salga premiado como lo mejor ese año en Yantai, China, en la categoría de recetas históricas o Best Historical Recipe Cookbook. Me insisten muchísimo que vaya a Frankfurt, Alemania. Lo que yo no sabía era que los Gourmand Awards iban a festejar 20 años de existencia y que iban a reconocer lo mejor de lo mejor en 20 años. Ahora, los Gourmand Awards reciben alrededor de 10,000 libros a dictaminar por año. Multiplícalo por 20 años y que nos hayan reconocido como lo mejor de lo mejor, the best of the best in 20 years, en la categoría de recetas históricas, no creo que sea poca cosa, ¿no? Y es justo por esta contextualización antropológica geográfica. No es nada más la receta, es las historias de vida, es narrarte el origen de cada platillo. Exacto, ¿no? Pues enhorabuena, muchísimas felicidades por este proyecto y un gusto conocerte y poder platicar contigo. Sabores de Nayarit. Editorial Pax. Editorial Pax, y ella es la chef mexicana Alondra Maldonado, para que busquen este libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o en cualquier librería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y por el espacio. Ahí está, y tenemos más invitados con paloma cumplida. Así es, Adrián, muchas gracias. Ya tenemos listo también a nuestro siguiente invitado, Alfredo Núñez Lanz, para hablarnos de El Pacto de la Hoguera. Ya estaba aquí yo fascinada con la historia. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, pues estoy muy contento aquí platicando de... Celebrando, ¿no? Celebrando el Pacto de la Hoguera, sí. El Pacto de la Hoguera, bueno, bien dijiste, tienes ya publicaciones previas, pero esta es tu primer novela. Así es. Entonces, pues bueno, un momento muy emocionante. Se presenta el día de mañana. El día de mañana a las 20 horas, a las 8 de la noche, en el Salón Alfredo R. Plasencia. Ahí en está. el salón de mi tocayo, Alfredo. También. Sí. No, bueno, pues puras afortunadas coincidencias y además estarás bien acompañado. Sí, muy contento porque va a estar Eduardo Antonio Parra, Ana García Bergua, en fin. Y bueno, para platicar ya de fondo, yo ya estaba aquí así, justo hablaba hace un momento con nuestra invitada anterior de que a todos en realidad nos encanta que nos cuenten una historia, ¿no? Una buena historia, porque ella trabaja como cuentacuentos. Y me estabas contando esta historia, yo lo primero que te pregunté fue, ¿esto ocurrió? Y sí, ocurrió, y además de una manera pues muy cercana en tu vida, ¿no? La historia que nos cuentas, porque tiene que ver con tu bisabuelo. Así es, tiene que ver con mi bisabuelo porque él era contrabandista de alcohol en la época de la prohibición, en los años 20 y 30, cuando gobernó Tomás Garrido Canaval, que fue un gobernador muy polémico porque hizo cosas tremendas como asesinar sacerdotes y perseguir la fe cristiana como tal, y también hizo cosas muy interesantes como promover el voto femenino, hubo escuelas en todas partes, entonces es una época de... Turbulenta, como dice. Turbulenta, exactamente, Sin y además duda. llena de contrastes. Había como 2 clases, o bien, yo pienso 2 tipos de dogmas, ¿no? O eras el dogma político-militar al que tenías que pertenecer si querías trabajar, por ejemplo. Okay. Y por otro lado, pues el dogma católico, que era la gente que lo defendía y defendía su fe. Que estaban siendo también perseguidos, ¿no? Estaban siendo perseguidos, y eso también implica pues un valor tremendo, ¿no? Mucho coraje para defender la fe. Sin duda. Nos cuentas esta historia a través de 2 voces, 2 personajes que de alguna manera son cercanos, me contabas, y se separan justo pues por sus convicciones, ¿no? Ideológicas, y toman caminos distintos. Hablas aquí de esta organización paramilitar, los Camisas Rojas, y de estas persecuciones, como dices, de la fe, y un símbolo que sobrevive a una de estas quemas de toda la... porque quemaban todo, ¿no? Me decías, o sea... Quemaban hasta la misma iglesia varias veces. Ok, oh, wow. La misma iglesia y cualquier estampita, estatua, lo que fuera, desde las Camisas Rojas, y sin embargo sobrevive una pieza que la gente está pasando de casa en casa para protegerla.
Sí, para resguardarla de los camisas rojas. Y en la novela le puse el Señor de las Llamas, pero en realidad esa imagen se venera hoy en día en Tabasco, en Villahermosa, en la iglesia de la Santa Cruz. Allí está. Es un sagrado corazón que en vez de quemarse en una de estas hogueras públicas a las que obligaban a la gente a asistir, en vez de chamuscarse, se ennegreció y los ojos permanecieron azules. Entonces la gente empezó a considerarla milagrosa. Claro, me imagino. Entonces iban a rezarle a la casa de mi bisabuelo y eso hizo que, digamos, esa es la historia real, ¿no? Pero que a mi bisabuelo lo condenaran a muerte. Entonces tuvo que huir de Villahermosa en esos años. Y la familia se afincó en México. En la Ciudad de México. Y es a partir de, bueno, de esta historia, de estas anécdotas de tu familia, que surge la necesidad de contarnos también y también la historia que compartes en tu novela. Y me platicabas de manera personal, bueno, pues no conociste a tu bisabuelo, pero es a través de estar preguntando y de iniciar esta narración que te empiezas a acercar a él. Sí, así es. Fue algo muy bonito porque yo no lo logré conocer en vida. Él murió muchos años antes de que yo naciera y no le pude preguntar de viva voz todas las anécdotas de este movimiento tan fuerte que fueron los Camisas Rojas, pero lo conocí a través de la ficción, porque estuve indagando con mi abuela, con mi tía abuela, con otra tía abuela también, sobre él, qué le gustaba, cuál era su personalidad. Y resulta que mi bisabuelo era un hombre de muchas contradicciones ideológicas, que en el Pacto de la Hoguera también trato de reflejar. Él primero, bueno, pues era, como te decía, traficante de alcohol, iba en el río Grijalva en cayucos de madera, pasando aguardiente en lata. Entonces, y era muy riesgoso porque, pues, ser traficante en esa época... No, pues riesgo de muerte, ¿no? Riesgo de muerte, exacto. Entonces, en las madrugadas se hacía todo ese trabajo clandestino. Y bueno, eran, como decíamos, tiempos difíciles. Pero por otro lado, después salvó esta pieza del Sagrado Corazón. Y después, cuando estuvo en México, también le dio por el espiritismo. Entonces, le dio por el espiritismo y por estas creencias alrededor de los muertos que se pueden comunicar a través de las mesas de tres patas, del mediums. Claro. Y eso también es que hubo algo un momento tan de rico. mucho auge del espiritismo, ¿no? En México. En México, y bueno, yo creo que además sigue. Sí. Entonces, sí, pero esa parte también está en la novela, en el Pacto de la Hoguera. Qué interesante personaje, ¿no? Sí, como bien decías, el Pacto de la Hoguera tiene dos personajes. Los dos cometen dos crímenes. El crimen de José Romero es muy diferente al crimen de Amador Lugardo. El crimen de Amador Lugardo es tal vez un crimen más moral, un crimen que lo compromete en su honor, como estábamos platicando, y que también le genera una culpa inmensa. Y bueno, también el otro crimen pues es un crimen más... más tangible. Más tangible, ¿verdad? Es un asesinato imprudencial. Pero estos dos crímenes unen a estos dos personajes, pero también hay otro aspecto que los une, que es la orfandad. Los dos son huérfanos de padres, solo que uno de ellos vive con su abuela y el otro de ellos es como un mozo y vive con su hermana, que es quien también es la sirvienta de la casa, ¿no? A través de estas dos voces, que además están en tiempos distintos y se va entretejiendo esta historia, este capítulo también, ¿no? Que está ligado a tu familia y a pues, la historia de Tabasco y de nuestro país en una historia colorida, intrigante y turbulenta, como decíamos. Y la invitación, bueno, es a que se sumerjan en esta historia y que te acompañen el día de mañana, reiterando la invitación es a las 8, dijiste, ¿verdad? Es a las 8 en el Salón Alfredo R. Plasencia, aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Muy bien, pues felicidades por esta primera novela, Alfredo. Muchas gracias, esperemos que vengan más. Claro, que vengan más. Ya sabemos que ya está en una lista, entonces ya tendremos oportunidad de platicar más adelante. Ojalá que sí, me encantará. Muy bien, gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hacemos breve pausa en Elementos, no se vayan. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez, en Chicote un agasajo postinero
con la crema de la intelectualidad. Madrid, 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 un pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus... Gracias por continuar con nosotros en este cierre del 6º día de actividades de FIL Guadalajara, su edición 31, invitado de Honor Madrid, y me da mucho gusto saludar a nuestro siguiente invitado, un talentoso autor tapatío. Se trata de Juan Comparán. Ustedes lo recordarán por la saga Leyendas de Equidea. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad de platicar hoy aquí. Una saga que, pues, sigue creciendo de cierta manera, sigue evolucionando, te sigue dando satisfacciones. Vamos a recordar los 3 títulos que son Bajo las alas del olvido, La leyenda de Erit y La maldición ancestral. Y bueno, ahora la novedad es que existe un complemento que se puede utilizar como programa académico, ¿no? Y que ya se han hecho muchas, ya se ha puesto a prueba en muchísimos lugares. Sí, es un trabajo que lo que hace o lo que propone son actividades para que los lectores puedan tener una resignificación de la lectura, es decir, lleven la lectura a experiencias vivenciales, como obras de teatro, como activaciones, como, por ejemplo, nos tocó en Veracruz que ellos tomaron un parque, le pidieron prestado ahí, le pidieron al municipio e hicieron todo un desarrollo desde los disfrazarse, la moneda, el intercambio ahí, así hicieron productos quideanos, todo orgánico. Entonces, realmente pues es una guía para que los profesores puedan, en este afán de fomentar la lectura, darles un montón de posibilidades. Y bueno, esta historia, todo este mundo fantástico, inspirado en uno de los personajes que es Orquídea, ¿de dónde surge toda esta inquietud de llevarnos a viajar y de conocer a todos estos personajes? Pues surge ya hace varios años a partir de mis sueños. Literalmente yo coleccionaba mis sueños en una libretita, me levantaba y decía, ay, qué fumado soñé, ¿no? Y pues, ¿qué haces cuando sueñas algo interesante o loco? La mayoría de las veces no les ponemos atención a nuestros sueños, pero a mí se me hacían tan interesantes de repente que los apuntaba. Y un día tomé así esa colección y me di cuenta que tenían como un aspecto de rompecabezas y que si los lograba unir pudieran darnos la ruta para una historia. Y empecé a trabajar. Me reuní con unos amigos a tomar cafecito, nos reuníamos cada jueves y a rebotar ideas y empecé a apuntar y a partir de ahí se fue haciendo. Y es una historia llena de fantasía, pero también muy universal, ¿no? Porque habla de la amistad, habla justo de perseguir los sueños, de encontrar el sentido de la vida y todo a través de este mundo que tú nos planteas. Claro, es el tema profundo, digamos, de las leyendas de Equidea, de la leyenda de Erit y de todo esto, es el gran despertar de la conciencia. Ese es el tema medular. No es una historia estrictamente de buenos contra malos, sino es la historia del despertar. Y yo tomé elementos de diferentes estructuras arquetípicas, de diferentes ideologías, de diferentes religiones, diferentes íconos, para ir dibujando este universo. Ese es el lenguaje transversal que hay en todo esto, ¿no? El gran despertar de la conciencia. Y hay una particularidad también muy, muy notoria en los personajes, ¿no? Que es pues, una conexión con la naturaleza, ¿no? Porque ellos en parte son plantas. Claro, pues es que ese despertar también tiene que ver con regresar a nuestro origen, ¿no? Y ver que somos uno con la tierra, que las plantas están en nuestra piel y nosotros estamos en ellas. ¿Hasta dónde ha llegado esta saga? ¿A dónde te ha llevado a ti como autor? ¿Y qué satisfacción te da saber que tus seguidores se conectan y empatizan tanto con esta historia y con estos personajes? Pues me ha llevado a recorrer muchísimas ciudades, a ir sobre todo a visitar escuelas, a visitar
centros escolares, librerías, etcétera. Y es muy interesante llegar y compartir. Por ejemplo, en el Estado de México, me acuerdo que fui prácticamente toda una semana a recorrer las preparatorias de la Universidad Autónoma. Y pues ya me estaban esperando, ya era preguntar, compartir. Es una experiencia muy enriquecedora, claro, porque conoces muchísimas personas. Y para mí, pues hablando de sueños, pues es un sueño, ¿no? Es un sueño, tal cual. Pues enhorabuena por toda la satisfacción personal y profesional que te sigue dando esta saga, que sabemos que también existe la posibilidad de que se lleve al cine, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante el tema, y yo lo he buscado mucho y por fin por ahí un buen amigo me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo conseguir una cita con uno de estos directores exitosísimos mexicanos. Solamente prepárate y sorpréndelo, porque para poder llegar con esta gente hay que de verdad tener un trabajo sorprendente. Entonces yo estoy pensando, bueno, ¿cómo podrá hacer esto? Bueno, hay que hacer también creatividad para la presentación de ese proyecto con esta persona. Y entonces estoy muy emocionado porque pues podemos tener un alcance y una proyección muy interesante. Pues esperemos que así sea, y sería una grandiosa noticia, y a nosotros nos da mucho gusto platicar contigo como lo hemos hecho en otras ocasiones, Juan Comparán. Pues yo encantado de platicar con ustedes, y los invito además a la firma de libros, a la gente que conoce la saga y a la que no la conoce también. Este domingo 3 a la 1:30 de la tarde, ahí en el stand en el E12, ahí vamos a estar. Leyendas de Quidea. B12, Leyendas poquito, de Quidea. ¿no? Leyendas de Quidea, Juan Comparán, bajo el sello editorial Umbral, para que lo busquen en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y asistan también a la firma de autógrafos. Una vez más, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes, y denle forma a sus sueños. Ahí está. Continuamos con más desde C7 Film. Hace 100 años, en Berlín, el físico Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad general en Berlín, un trabajo de investigación en el que experimentó con todos los posibles errores y variables, hasta perfeccionarla. Dicha presentación cimentó un avance acelerado en esta disciplina, visiones que aún impactan en la Academia de la Física, dijo Luis Miguel Rodríguez, coordinador general del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, ATEI. Dado el último premio Nobel que se ha otorgado este año 2017 a 3 investigadores norteamericanos por haber afinado el oído para encontrar las famosas ondas gravitacionales que él predijo muchísimo tiempo antes. El profesor en física Janos Gottfried habló acerca del contexto en el que Einstein concluyó la fórmula ahora imprescindible, E igual a mc². Personalidades como Cayetana Álvarez, Enrique Krause, Álvaro Vargas Llosa, entre otros, unen sus talentos y opiniones para construir la obra El estallido del populismo, el resultado del impulso de la Fundación Internacional para la Libertad, esto de lo acontecido por la llegada del populismo en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. El escritor Sergio Ramírez comentó: me parece que en esto tenemos que tomar muy en cuenta las crisis institucionales y el debilitamiento del sistema político. Chávez no es más que resultado de la disolución o del debilitamiento absoluto del sistema político que fue creado en 1958, después de la caída de Pérez Jiménez, cuando se establece un bipartidismo que le dé estabilidad al país entre socialdemócratas y socialcristianos, y es la corrupción y el desgaste lo que comienza a minar la credibilidad que este sistema tiene. En este libro los autores conocen y han sido testigos de los riesgos que acarrea el populismo, desde Cuba hasta Venezuela, pasando por el Reino Unido del Brexit, entre otros. Enrique Krause dijo: desde el ejercicio de la literatura y de la crítica, enfrentar a muchos de sus antiguos compañeros en un trabajo solitario que le ha ganado ataques, que le ha ganado ofensas, soledad, pero también reconocimiento. Para finalizar, Enrique agregó que el populismo siempre se inicia por el líder carismático que se acerca con la gente. Yo quisiera decir que para mí lo central en el populismo es del fenómeno del que estamos hablando, es la aparición del líder carismático. Y el contacto entre este líder carismático y la gente. Es un contacto mágico. La palabra carisma es una palabra
cercana a la magia. Estas son imágenes de Carlos Peña, Claudia Padilla, C7 Film. Hablando de chicas o estando con chicas, vivimos todos aquí. Lo que hablamos más que estamos, no nos cansamos de mentir. Y no hay que olvidar que yo soy de Madrid. Madrid. Más de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 31. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde su sede, Expo Guadalajara. Y tenemos todavía más información para ustedes, ¿no, Paloma? Así es, estaba viendo el pasillo, Adrián. ¿Qué pasó? Se está yendo la gente, pero mañana, recordemos que el horario se amplía, ¿no? Sí, desde las 9, ¿no? ¿Está abierto al público o qué? Pero el horario se va a ampliar porque hay venta nocturna, como sí, es costumbre, hasta las 11, los ¿no? viernes. O 11 o 12, más. no estoy seguro, pero sí, Dios. hay chance. Muy bien, pues bueno, continuando con información, platicamos con la escritora chilena Claudia Apablaza. ¿Qué pasa cuando el reloj biológico hace tic-tac con mayor fuerza? El deseo de quedar embarazada cada vez es más fuerte, pero hay un pequeño problema. No hay una pareja en el horizonte que contribuya a la fecundación. Ese dilema es uno de los muchos que aborda la más reciente novela de la chilena Claudia Apablaza, Diario de quedar embarazada, una obra sobre la locura temporal que provoca el deseo de ser madre. No tiene pareja, entonces ella empieza a pensar, a idear, a pensar cómo quedar embarazada si es que no tengo pareja. Entonces hace una lista de situaciones, de posibilidades, busca en Google. Y esta mujer viaja a una residencia de escritores que está en Italia. Y dentro de todos los asistentes a esa residencia, que hay artistas, músicos, académicos, muchos académicos de Estados Unidos, ella hace una lista de todos estos sujetos que están en esta residencia y dice, bueno, ¿de cuál de ellos quiero quedar embarazada? Es un poco empieza a entrar en un delirio, así como que empieza a obsesionarse mucho con el tema. Este original relato presenta en formato de diario los anhelos de una mujer y sus desvaríos. Construye una novela que traspasa los límites de la literatura femenina, entregando nuevas historias sobre la libertad y el poder de decisión sobre el propio cuerpo. Claudia Apablaza, además de ser una exitosa escritora al lado de su esposo, coordina el proyecto editorial Los Libros de la Mujer Rota, donde se trabaja una fuente ideológica fuertemente feminista. Ahora, en el cotidiano, en Chile, sí todavía nos quedan muchas cosas por las que luchar, yo creo, para las mujeres, la igualdad, ya sea en términos de la educación, que sea más igualitaria para las mujeres, que todas puedan acceder a la universidad, que todas, por ejemplo, tengamos los mismos derechos laborales, que los derechos de la maternidad, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, extendamos el postnatal, por ejemplo, que vamos a estar más tiempo con nuestros hijos. Teniendo como referente el trabajo avanzado en algunos países europeos, espera al menos contribuir desde su trinchera en la mejora de la calidad de vida de la mujer. Por lo pronto, invita a leer y disfrutar de su novela Diario de quedar embarazada, que dijo sin duda resultará muy agradable, no solo para las mujeres de entre 30 y 40 años que sueñan con tener un hijo, sino para todas las mujeres y los hombres que busquen, a través de un libro, adentrarse en la locura que ataca a las mujeres cuando están a la espera de un bebé. Con imágenes de José Luis García, Georgina Flores Venegas, C7 Film. Y ahora vamos a ver lo que ocurre en el pabellón dedicado a Madrid, que está muy activo desde el inicio de esta feria. Entre restaurantes, museos, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, estrechos callejones, edificios antiguos, es que Madrid ofrece a los paseantes una gran variedad de librerías, pues como es del dominio público, en España el arte tiene otras dimensiones. Basta mencionar el barrio de las Letras, ubicado en la Plaza Santa Ana, sitio con una profunda actividad literaria desde los siglos XVI y XVII, residencia de escritores destacados del siglo de oro español como Quevedo, Lope de Vega o Góngora. Sin duda, quien viaje a Madrid puede comprender la ciudad a través de los escaparates de sus librerías, establecimientos llenos de historia que se resisten a desaparecer y que para ello implementan la especialización y otros servicios, como cafeterías, galerías de arte, venta de buenos vinos, videoarte o asesoría literaria, que convierten a las librerías en toda una experiencia como parte viva de la cultura madrileña.
A pesar de la implementación del libro digital, las librerías son concurridas por los interesados en literatura infantil, así como jóvenes que contradicen las estadísticas y no se decantan por la tecnología, sino que encuentran satisfacción al sentir en sus manos la textura del papel, su olor, la posibilidad de coleccionarlo, la de compartirlo o llenar las estanterías. En Madrid, las librerías más que un expendio son un punto de encuentro cultural. Coincidieron en mesa de diálogo Lola Larumbe, Blas Garzón, Alfonso Tordesillas y María Reyes Díaz. Madrileños unidos por su amor a las letras y quienes encabezan lo que ahora se conoce como librerías de autor en vanguardia en Madrid. Con imágenes de Israel Carvajal para C7 Fil, Gloria González. Que yo soy de Madrid. Con más del contenido les tenemos los detalles del homenaje al arquitecto Eyvind Schütz. Uno de los encuentros que también se realizan durante la Feria Internacional de Guadalajara es el Foro Internacional de Urbanismo UrbaFil, en el que se pretende abordar los nuevos paradigmas del desarrollo de las ciudades, las líneas estratégicas de planificación y las distintas formas de habitabilidad. En la edición de este año se reconoció la trayectoria del arquitecto y maestro en urbanismo Roberto Eyvind Schütz Hartmann. Cuando empieza uno a recibir reconocimientos, es hora de empezar también a rendir cuentas de lo hecho y preocuparse por lo que falta por hacer. El esfuerzo ha sido muy grande y de muchos por tratar de establecer un orden en el territorio que ofrezca condiciones mínimas para que la gente conviva dignamente y tenga acceso equitativo a los bienes y servicios que ofrecen pueblos y ciudades. Egresado de la Universidad Autónoma de México con especialización en estudios urbanos en Holanda y en desarrollo integral en Egipto. Fue supervisor y residente de obras en el Instituto Nacional Indigenista, director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Comandó proyectos como el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Programa de Ordenación Metropolitana de Querétaro, entre otros. Es inaceptable que en una misma ciudad convivan amparados por las mismas leyes, familias que no disponen de agua, mientras que otras cuentan con dotaciones en exceso. Es inaceptable que los automóviles saturen la vía pública y el transporte consuma años de vida de la población. Es inaceptable que el incremento del valor del suelo quede en poder de los propietarios sin que hayan realizado ninguna inversión en él. Es inaceptable que los trabajadores estén obligados a adquirir viviendas cada vez más chicas, más caras y más alejadas, solo porque ahí es donde los negocios inmobiliarios resultan más rentables. El Foro Internacional de Urbanismo UrbaFil continuará con sus actividades hasta el sábado con la participación de especialistas como Sergio Roldán, Paolo Testolini, Eric Pitrup, entre otros. Con imágenes de Armando Peña e información de Karina Lomelí, C7 Fil. Ahora vamos con lo que ocurrió en el segundo día de actividades de TV Morfosis. Los informativos televisivos requieren de estrategias de periodismo colaborativo con las audiencias. Fue el tema que estuvo en ponencia en el marco de la 21ª edición de TV Morfosis, que se realiza en el marco de la FIL. El periodista y conductor Carlos Martínez fue el moderador del panel con presencia de directores de medios latinoamericanos. Para el director de TV UNAM, Armando Casas, la apuesta en esta nueva era digital es formar a los nuevos creadores de contenidos con informativos que también promuevan la participación de audiencias. Nos toca directamente es formarlos para que el trabajo sea profesional. Para Jorge Dangot de RTBC Colombia, destacó la importancia de interactuar con un público y como muestra fueron los procesos de paz en su país. Hemos venido trabajando, tanto el MINTIC como RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia,
para poder contrarrestar, ¿no? A través de una participación mucho más activa de la ciudadanía en todo lo que es las redes sociales. Con un formato de exposición de 5 minutos por cada uno de los 3 panelistas e interacción con el público, el programa transitó hasta la forma en que ahora hacen contenidos, proceso por el cual tuvieron que desaprender, en palabras del director de Juan Burlas, gerente de Telecaribe. El que está del otro lado se convierte directamente todos los días en quien nos suministra un feedback que nos ayuda a crecer, nos complementa y muchas veces hasta va por delante de lo que proponen los canales, digamos, antiguos en estos temas. Historias suministradas por los televidentes, una audiencia que se ve en televisión, un público que busca una visión diferente a los contenidos de poca credibilidad de las redes sociales, fueron parte de las conclusiones de este capítulo de TV Morfosis. Con imágenes de Israel Carvajal, Pati Peña, C7 Film. Martín Medina presentó Amor Declarado. Amor Declarado es el más reciente título del escritor zacatecano Martín Medina, quien por primera vez presenta su libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en una obra que recoge 2 géneros, la novela romántica y la poesía. Historia desarrollada en Guadalajara, comentó. Este libro, pues, me lleva a hacerlo como un ensayo, debido a que la gente ha mantenido siempre una renuencia hacia la poesía. No sé, es un género bastante poco aceptado porque la mayoría dice no le entiendo a la poesía, no le entiendo, o son ideas muy ambiguas, no sé. Y al final pues dije, ok, vamos a hacer algo donde la gente se involucre en cada párrafo, lea la primera parte del libro y a través de ese libro que se empieza a desarrollar aquí en la ciudad de Guadalajara, se involucre directamente con todo el resto de la novela, el libro de poesía. Es tal vez uno de los pocos libros que tiene principio y fin. En sus años de trabajo ha incursionado en diversos formatos literarios. Algunos de sus títulos son Encuentro de 2 mundos y Metamorfosis de un rostro. Escribí una novela, ciencia ficción, me trasladé a... Me gusta tocar todos los temas, la verdad. Creo que si te dices escritor debes hablar de todo, meterte en todos los temas posibles de acuerdo a tus gustos, tus preferencias. Y Detrás de la niebla es mi último libro, es de ciencia ficción. Tengo otro libro que es prácticamente la continuación del primero, pero viéndolo desde un punto de vista que suelta la poesía. El trabajo del escritor Martín Medina puede obtenerse en librerías como el Fondo de Cultura Económica, Gonville y Gandhi, con imágenes de Armando Peña e información de Karina Lomelí, C7 Film. Estamos concluyendo esta emisión de Elementos. Gracias por su compañía. Sigan disfrutando de la señal de C7. Tenemos programación especial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y mañana, bueno, con muchos invitados, en la mañana 11:30 en vivo. Así es, totalmente en vivo, un nuevo día de FIL, @Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook, para que sepan quiénes van a ser nuestros invitados y nuestras entrevistas del día de mañana. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Adrián Peña. Paloma Cumplido. Adiós.